Felices los misericordiosos. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 7, nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podríamos decir que esta es la quinta bienaventuranza. Los misericordiosos, ellos van a ser dichosos, felices. Es como decir tres veces, que significa una idea de completo, muy, o sea, muy a plenitud, felices, bienaventurados. La palabra misericordia en la Biblia aparece aproximadamente unas 250 veces. Pero qué bueno saber que aquel que es misericordioso es afortunado, es dichoso, es favorecido y por lo tanto contento. Jesús declara en las bienaventuranzas que en relación a los que reciben esta felicidad son aquellos que son un tipo de gente temerosa de Dios. La dicha que solamente disfrutan aquellos que gozan de la salvación. Esto de alguna manera está vinculado con las otras bienaventuranzas y entendemos que se refiere a aquellos que de corazón sincero han rendido sus vidas a Dios y por lo tanto son dichosos de haberlo hecho. La palabra del Señor nos invita a escudriñar las escrituras mismas y entender qué cosa es. Por supuesto que los misericordiosos se refiere a una persona que es portadora de la misericordia de Dios. Aquella persona que entregó su vida a Dios y fue perdonado, sus pecados fueron perdonados, del cual Dios tuvo misericordia. Y esta persona está muy dichosa, muy agradecida. Vive, entiende que vive por la misericordia de Dios. Y no me refiero únicamente a la vida física, sino que entiende que tiene una vida espiritual, tiene una comunión con Dios por su misericordia. La misericordia que se habla aquí no se refiere a un sentimiento de pena por el que sufre. ¡Ay, qué pena! No solamente eso, no se refiere a eso. O una actitud indiferente con, bueno, yo no he pecado, ha pecado aquel, el otro. No, eso no es misericordia. Lo que sí es, de alguna forma, la misericordia es una acción movida por la compasión, pero un tipo de compasión, de un deseo genuino de procurar aliviar a aquel que está sufriendo. De hacer algo, implica una acción que corresponde al hecho que está sucediendo. No se limita a sentir una pena, sino que la persona forma parte de ella, se involucra para procurar solucionar ese dolor, esa pena, ese sufrimiento. Por eso en Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué significa? Que aquí no implica que únicamente voy a tener misericordia de aquel que aparentemente lo merece, sino de todos, aún de los enemigos. Esto va más allá. Una persona natural no puede entender esto, porque su idea de justicia es limitada. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace derramar la lluvia sobre justos e injustos. Y aquel que es nacido de Dios también entiende esto, que la misericordia de Dios ha sido tan grande, que uno también va renaciendo en esa forma de misericordia y no aborrece a sus enemigos. Por el contrario, aplica lo que dice la palabra del Señor y procura amarlos, procura amar a sus enemigos y hace lo posible para que estén bien aquellos que han hecho mucho daño. Sin embargo, una persona renacida en Dios tiene misericordia de ellos y actúa. Pues entonces, ¿qué significa la misericordia? Bueno, la misericordia es una forma de clemencia que Dios no nos castiga como lo merecen nuestras acciones o como nuestros pecados deberían recibir un castigo, sino que la Biblia dice en Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios es tan grande que a pesar de lo que merecemos ser castigados, esa misericordia está impregnada de tanto amor, de tanta bondad, que Él muchas veces nos perdona cuando ve nuestro corazón arrepentido.
El Salmo 86:15 nos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nos dice que Dios es misericordioso, que es lento para la ira. Es decir, que como que muchas veces detiene el castigo, pero dice grande en misericordia. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Aquel corazón que con sinceridad se humilla ante Dios. La misericordia es el amor hacia quienes están también en miseria. ¿Cómo es esto? Que muchas veces vamos a tener en nuestro alrededor personas que están en una actitud de debilidad. Están de repente enfermos, de repente son pobres o menesterosos, que de repente necesitan un perdón, que de repente necesitan alguna cosa material, que necesitan de alguien. Entonces el amor de Dios pone a nuestro alcance y esa persona que está cercana a ti, próxima a ti, se convierte en tu prójimo. Y por lo tanto se aplica la palabra del Señor que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos poner en acción la misericordia. Felices los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Ellos están allí de parte de Dios para poder ser las manos de Dios, para poder ser la palabra de Dios, para poder ser los oídos, para poder ayudar, para poder alimentar de parte de Dios, para poder sostener de parte de Dios, para poder orar, para que la persona se sienta aliviada, se sienta atendida, que vean a Dios a través de ti. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes, esto habla de Jesús por supuesto, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren cómo es Jesús. Había una gran multitud. Él no tuvo pena porque si habían comido o no comido o algo así. Aquí lo que enfatiza es esto, que tuvo compasión porque Él vio más allá. Vio como si estuvieran las ovejas dispersas, como aquellas que no tienen pastor. Necesitaban quien las apaciente, quien las guíe, necesitaban quien les dé el alimento espiritual. Y así en este mundo hay muchísima gente que está de repente llevando una vida muy solitaria, creyendo y diciendo yo no necesito de la gente, yo no necesito de nadie, no necesito de ninguna iglesia, de ningún pastor, no necesito de Dios, yo estoy viviendo así, déjenme tranquilo. Pero ¿saben qué? Dios ve de manera distinta. Él quiere, dice la Biblia, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Esto le agrada al Señor. Que una oveja esté cerca de otra oveja. Que el pastor de los pastores esté guiándolos de nuestro Señor. Entonces, por eso Jesús muestra grandes actos de misericordia. Él quería darles esa enseñanza de cómo vivir. Hay mucha gente que quiere vivir a su manera y se aleja tanto de Dios que puede no solamente hurtar o mentir, sino que logra hasta asesinar. La palabra del Señor nos dice no hurtes, no mates y muchas otras cosas más. Pero esas personas que están lejos de Dios no tienen reparo en hacerlo. Por lo tanto, necesitamos un pastor, necesitamos a alguien que esté guiándonos. Y por eso el Señor tuvo compasión de esas vidas, porque las vio como ovejas sin pastor. En Lucas capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar la libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben qué? Estas eran buenas noticias para los pobres, no solamente financieramente, a los pobres de espíritu. Eran buenas noticias para toda la humanidad. Jesús tiene compasión, Jesús tiene misericordia. A los ciegos físicamente les iba a dar la vista y a los ciegos espiritualmente iba a quitar el velo para que puedan ver con claridad, entender lo que Dios estaba haciendo en las vidas.
Aquel que es paralítico físicamente les iba a sanar, iban a poder caminar. Y aquel que es paralítico espiritualmente les iba a enseñar a andar por fe. Entonces el Señor Jesús tuvo compasión en todos los aspectos, tuvo gran misericordia y nos invita y nos dice, sé tú también misericordioso. Vas a ser feliz si tú vas a ser misericordioso. Bienaventurado, feliz, dichoso, contento, afortunado todo aquel que es misericordioso. ¿Por qué? Porque también en el futuro va a alcanzar la misericordia de Dios, va a alcanzar la plenitud de Dios, la salvación del Señor. Por lo tanto, feliz, bendito sea el Señor. Hay tantos actos de bondad que el Señor ha manifestado en su amor, en su misericordia. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, desde el verso 30 al 37 aproximadamente, cuando Jesús cuenta aquella famosa parábola, aquella enseñanza del buen samaritano. Él dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por ladrones. Dice que lo golpearon de tal manera que lo dejaron medio muerto. Le despojaron de todas sus pertenencias. Así que el hombre está agonizando. Por ese camino pasa un sacerdote. Supuestamente el sacerdote debe conocer lo que dice la palabra del Señor. Pero este sacerdote lo vio, dice la Escritura, viéndolo, pero dice que se pasó de largo, no lo ayudó. Fue insensible. No quiso ayudar a un hombre herido, no quiso comprometerse. Y como decíamos desde un principio, aquí la misericordia implica un compromiso. Este hombre no se comprometió, pasó de largo. Asimismo pasó también un levita, lo mismo, el levita conocedor de las Escrituras. Y viéndolo se pasó de largo y el hombre seguía agonizando. Hasta que pasó por allí, quizá con su asno, un samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, se aborrecen. Supuestamente se tienen como asco. Sin embargo, este samaritano, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Su corazón fue movido. Y este samaritano usó todo lo que tenía. Sacó aceite, sacó vino, empezó a curar las heridas de una manera práctica y natural. Necesitaba vendajes para las heridas. De repente no llevaba vendajes, pero quizá rompió parte de su vestidura y lo vendó. La cosa que él procuró sanarlo, detener las heridas, las hemorragias. Y luego usó sus fuerzas y lo levantó y lo puso en su cabalgadura, lo sentó en aquel asiento de ese animalito y luego seguramente a un paso de enfermo, despacio, despacio, ha tenido que seguir todo ese camino hasta llegar al mesón más cercano, al lugar de posada. Y luego le dice al mesonero, dándole 2 denarios, le dice, mira, aquí te dejo estos 2 denarios, pero si en algo él gasta más, cuando regrese yo te lo pagaré. Mire, no solamente usó sus fuerzas, no solamente usó todos sus materiales, las cosas que tenía, sino que también él usó su dinero. Usó su dinero y usó su amor. Él vio, no diciendo él es un enemigo mío, es un judío. Yo no me llevo con él, no tengo derecho a ayudarlo. Además, él jamás me ha ayudado y yo no lo conozco. No, él fue movido a misericordia y de esto se trata. Mire, 1 denario era el pago de un día, 2 denarios era el pago de 2 días de trabajo. Y él tenía que regresar y seguramente hasta que se recupere y se sane, ¿cuánto más debería pagar? ¿Estaría usted dispuesto a pagar por lo menos 4 días de lo que usted gana del trabajo, quizá casi una semana, por un desconocido? ¿Acaso indica que este samaritano era rico o le sobraba el dinero? Lo que tenía, él usó. Ahora, esta historia también nos puede graficar algo muy interesante. Los ladrones, podríamos decir que representan a Satanás, porque en San Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Hurtar, así que lo asociamos un poquito con ello. Así que es como Satanás quiere que todo ser humano
sea lastimado, quiere despojarle de todas sus bendiciones y le quiere hurtar. Hurtar la salvación, hurtar la salud, hurtar muchas cosas. Pero mire, el hombre herido entonces representaría a aquella persona que necesita misericordia, que siempre vamos a tener cerca de nosotros alguien que necesite ayuda. El sacerdote y el levita son hermanos, supuestamente hermanos de la iglesia, que conocen, pero que no aplican lo que han aprendido. Hermanos de la iglesia indiferentes de corazón, que no quieren ayudar, porque ellos conocían las Escrituras, tenían enfrente una oportunidad para ayudar y no lo hicieron. Estarían muy ocupados, muy afanados, pero parte de su labor es esta. Todo aquel que reconoce que es un servidor del Señor, pues brinda ayuda a aquel que lo necesita. Y a veces no mide horarios y cosas. Y el buen samaritano representa a Jesús, porque Jesús dio todo para salvarnos. Si este hombre seguía allí en el camino herido, era probable que muriera, porque la Biblia dice que estaba medio muerto, moribundo. Entonces este hombre probablemente iba a morir. Si este samaritano no llega a tiempo y no da todo lo que tiene, sus cosas, su dinero, su fuerza, su amor, le da todo lo que puede y lo salva y paga por él. Jesús también pagó por el precio de nuestros pecados. Jesús también lo dio todo por nosotros. Se sacrificó él mismo. Esto nos da una idea de la misericordia. Ahora vamos evaluando mejor cómo es la misericordia en tu vida. Porque, ojo, una persona que reconoce que Dios tuvo misericordia de uno, entonces esa persona con ese entendimiento va a tener un corazón más sensible, ya no tan indiferente como este levita o este sacerdote, sino que él dice, Dios lo ha dado todo por mí. Ahora yo también quiero dar por los demás, yo también quiero ayudar. Así que tú puedes ayudar dando un pan, dando una ropa usada, un par de zapatos. Tú puedes ayudar de repente dando una sonrisa, dando una palabra, dando un consejo. Tú puedes ayudar dando una oración. Tú puedes ayudar de muchas formas, pero que tu corazón no sea duro, no sea insensible. Dios quiere que tu corazón sea misericordioso. Por eso en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si Dios tuvo misericordia de ti, nos corresponde también a nosotros tener misericordia de los demás. Y cuando una persona entiende lo que es la misericordia de Dios y entiende que Dios ha tenido misericordia de uno, entonces ahora empiezan a relucir ciertos frutos de misericordia. ¿Cómo se ve esto? Bueno, cuando una persona siente cierto afecto o ternura por la aflicción de alguien que está sufriendo. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Es decir, aún si esta persona se apartó de Dios, aquella persona que siente en su corazón ayudar, la misericordia está presente en él. Aunque no se merezca, aunque esté en la peor condición, pero dice, este es mi compañero, este es mi prójimo, necesita consuelo, necesita atención, necesita ayuda. Este es mi compañero, voy a ayudarlo. Qué interesante saber que la Biblia dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Así que aquel que está atravesando aflicción, angustia, entonces el corazón de la persona que está al alcance es movido y dice, voy a ayudarlo. No significa que me sobre. Quizá yo también tenga necesidades, pero aún puedo compartir esto, puedo ayudar con esto, puedo orar, puedo hacer algo, quiero hacer algo, debo hacer algo. Este es el corazón misericordioso. Es un fruto de la misericordia tener compasión hacia el alma afligida. En Santiago 1:27 dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice pertenecer a tal denominación religiosa o tal grupo religioso, no. Esta es la verdadera religión pura y sin mancha. Es esta.
que podamos nosotros atender al necesitado. Podamos nosotros acompañarlos en sus tribulaciones. Hay personas que no les gusta estar en ciertos lugares, por ejemplo, en velorios. Dicen, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No sé, no. No quiero ir al velorio o al entierro. No quiero ir tampoco al hospital. ¿Qué le diré al enfermo? ¿Qué haré? No puedo, no quiero. Pero aquella persona que es llenada de esa misericordia de Dios, él dice, algo le tendré que decir de parte de Dios, algo haré. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, no eres un cristiano, no eres un creyente. Porque si ves a tu prójimo tener tal necesidad y tú cierras tu corazón, entonces, ¿cómo puedes decir que Dios mora en ti? Eso nos dice la Escritura y puede ser aparentemente duro, porque muchas veces hemos tenido oportunidad de ayudar y quizá hemos negado de plano a todos. ¿Saben qué? En San Juan capítulo 13, verso 35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aunque no lo conozca, aunque sea el más vil pecador, aunque merezca la prisión o el infierno, pero nuestro corazón, si Dios ya trabajó en nuestro corazón, seremos entonces personas misericordiosas y extenderemos la mano o una palabra de bendición. Pero Dios quiere que tu corazón sea movido, que no se estanque, sino que sea movido a esa misericordia. ¿Saben qué? También otro fruto de la misericordia de Dios, de un misericordioso, de aquel que tiene misericordia, podemos decir, es aquel que se compadece de las necesidades materiales. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia da a los pobres y es bienaventurado. Así que, ¿qué clase de persona eres tú? Porque si tú menosprecias a tu prójimo y dices, no, pero él no vale mucho, no vale nada, lamentablemente tú no serías un hijo de Dios. Recuerda y reconoce esto, que la Biblia dice también que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, que Cristo murió también por ese desamparado, por ese necesitado, por ese pobre, y como tal merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención. En Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 17 nos confronta de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para que atienda su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, sin obras, es muerta en sí misma. Si uno dice, ya está bien, ¿no? Escuchó todo, tiene oportunidad de hacerlo, pero muéstrame tu fe por tus obras. Ojo, y aquí esta fe no está hablando de la fe para salvación. Aquí es un caso distinto. Aquí es una muestra, un resultado de que si somos o no somos hijos de Dios. Entonces, como dice Hebreos 13:6, que de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos oportunidad de ayudar, pero qué interesante saber que sí, puede ser que ayudamos a alguien y el favor es retribuido y quizás nos agrada. Pero ¿qué hay de aquellos a quien sabemos que el favor no va a ser retribuido? De esto se trata. Dios quiere justamente que ayudemos a ellos, a los que están desamparados, a los que están necesitados, quizá los que nunca más vamos a ver. Y qué deleite se siente cuando vamos a ayudar a una persona. ¿Saben qué?
hay muchísimas experiencias de por medio. A veces uno, ya sea en un vehículo, le ayuda a alguien que necesita, ya sea en la calle y quizá nunca más lo va a ver. Quizá usted viajó lejos a un lugar y vio una necesidad y va a ayudar a esa persona. Y quizá nunca más lo verá. Pero usted siente que no. El que da al pobre presta a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces nuestro corazón es movido también cuando vemos las necesidades materiales que son suplidas. Yo sé que también existen muchas personas estafadoras que ya han hecho del pedir limosna o algo así como un negocio y quizá obtengan más dinero de lo que una persona trabajando de sol a sol esté muy cansada. Pero, ¿saben qué? Si es, ya sea que engañen o no, si es que tú diste o no, tu acción ya ha sido contada de parte de Dios. Cuando Dios se presentó en la oración, en las visiones que tuvo este hombre Cornelio en Hechos capítulo 10, pues, escuche esta palabra, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Todos sus actos de bondad de Cornelio habían subido a la presencia de Dios. Y Dios quería responder, Dios quería hacer algo por Cornelio. Qué bueno saber esto. Pero también hay algo muy grande que deberíamos saber, que un fruto de la misericordia de Dios en nuestras vidas, de decir que somos bienaventurados por ser misericordiosos, es que nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Por eso aquí nos ilustra muy claramente aquella parábola de los dos deudores, donde había un hombre que le debía muchísimo dinero a su patrón y de tal manera, aunque vendan su casa, sus bienes, su esposa, sus hijos, no podía pagar la deuda. Era muy grande la deuda que tenía. Pero este hombre le dijo a su patrón, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Y la Biblia dice que este patrón, este jefe, fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda que tenía. Pero dice que este hombre, saliendo, se encontró con un consiervo. Y este consiervo, este trabajador igual que él, le debía, pero una cantidad menor. Y él le ahogaba y le decía, págame lo que me debes, págame o si no te voy a mandar preso. Y este hombre dijo, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que usó hace un momento él, ahora escucha él. Sin embargo, él dijo, no, ahora te llevaré para que me pagues hasta el último. Y se lo llevó. ¿Saben qué? Los compañeros al enterarse de esto le avisan al patrón y le dicen, patrón, mire, ve, ¿cómo usted le ha perdonado una deuda tan gigante a este hombre? Y él no puede perdonar una deuda pequeña a su compañero. Eso no es justo, patrón. Y dicen, ¿dónde está? Tráigamelo. Y lo trajeron. Y le dice, siervo malvado. Y así trata. Miren esta manera, siervo malvado. Te perdoné tanto porque me lo pediste, yo tuve misericordia de ti. ¿No se supone que tú también deberías hacer uso de esa misericordia para tu compañero? Pues ahora te llevaremos con los verdugos. Estarás allá afuera en el sufrimiento, allí será el lloro y el crujir de dientes. De esto se trata, de que tengamos misericordia, así como Dios también ha tenido misericordia de nosotros. Puede haber gente malvada, gente que se aprovecha de situaciones de los demás, pero llega un momento en el cual nuestro corazón va a ser movido. Y si Dios está en él, entonces vamos a hacer acciones. Quizá no tengamos muchas fuerzas, pero Dios nos va a empujar a hacer ciertas acciones para perdonar a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 5, versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero en el verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, ¿qué hacemos? Dios quiere que perdonemos. Hay aquel que nos ha lastimado, aquel que nos ha herido, hay que perdonarlo. Hay que perdonarlo, porque Dios nos perdonó. Así también nosotros debemos perdonar. Eso dará muestra de que tenemos un corazón que es misericordioso.
Por último, también podemos decir esto, que un fruto de la misericordia es este, que una persona quiera rescatar a las almas perdidas que están en pecado. ¿Cómo es esto? Aquel que Dios ha trabajado en su corazón y es misericordioso no puede estar insensible viendo ante sus ojos cómo se están perdiendo en el pecado. ¿Saben? Cuando yo paso por algún lugar y veo que están ebrios o están en discusiones o pleitos mundanales, hay un dolor que siento y digo, Señor, ten misericordia. Cuando alguna persona está llevando una vida alejada de Dios, entonces el corazón de aquella persona que tiene misericordia le duele. Si usted tiene parientes, ya sea sus padres, sus hermanos, sus propios hijos, y ellos están llevando una vida lejos de Dios, eso debe ser motivo de dolor. Y nosotros debemos reflejar la misericordia predicándoles la palabra del Señor, orando por ellos, teniendo paciencia por ellos. Estas almas necesitan de Dios. Y un corazón misericordioso ora por ellos, no los critica, no los juzga. Sabe que están haciendo cosas negativas, pero actúan, oran, hacen algo por ellos, les dan una palabra, un aliento. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú tienes un corazón misericordioso, Dios también tendrá misericordia de ti y podrás disfrutar de Él en la eternidad. Pero si tu corazón todavía es duro, hoy dile al Señor, Señor, quita de mí este corazón de piedra y pon en mí un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sienta. Yo no quiero ser como ese sacerdote o ese levita que pasaron de frente. Yo quiero sentir. No quiero vivir de una manera insensible. Yo quiero tener tu corazón, Señor. Yo quiero sentir como tú sientes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo el Hijo de Dios se despojó de sí mismo y estando en forma de hombre, hecho semejante a los hombres, no escatimó en ser el Hijo de Dios, sino que se entregó, se dio por todo, con todo, para que nosotros seamos favorecidos. Por lo tanto, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, ya que Jesús se humilló hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que el corazón que mostró Jesús, que lo podemos ver en los evangelios, también debe ser el corazón que nosotros tengamos o nos acerquemos a Él. Si somos misericordiosos, Él tendrá misericordia de nosotros también. Si seguimos en dureza, lamentablemente esa dureza va a ser tan pesada que no nos permitirá disfrutar la eternidad con Él. Así que pongamos en práctica el mensaje y miremos con los ojos de Dios. Digámosle, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos.